El plano secuencia, ese artificio cinematográfico que los cineastas suelen usar para lucir palmito y que es posible ver hoy con más frecuencia en series televisivas. Porque está claro que un plano secuencia bien hecho le da un montón de puntos a una producción. Recientemente vi el recurso en Severance y en American Pie y me pareció un buen tema para traer al canal, que podría cerrar con un par de ejemplos bochornosos, porque cuando se habla de plano secuencia parece como si no existiesen los malos ejemplos. Pues spoiler alert, los hay, veremos un par después. Para que estemos todos en la misma página, un plano secuencia es un único plano continuo que se desarrolla en varios lugares de una misma localización o en varias localizaciones interconectadas, habitualmente siguiendo el movimiento de un personaje. En el plano secuencia son característicos los movimientos de cámara, panorámicas y travelings por oposición al plano largo, con el que a veces se confunde. Vamos, básicamente, si la cámara está fija en un sitio y se desarrolla ante ella una escena de cierta duración, no estaríamos hablando de plano secuencia, sino de plano largo. En la peli de Hombres Lobo de 2011, The Cursed, tenemos toda una escena desarrollándose durante algo más de minuto y medio ante la cámara fija, mostrando un plano general. Hay un montón de acción. Llegan unos hombres a un campamento gitano, justo en el centro de la imagen alguien del campamento se pone a discutir con uno de los recién llegados, el cual le mete un disparo y se arma el caos. Los hombres empiezan a matar a diestro y siniestro a los del campamento y a quemar tiendas y carromatos, y todo esto sin cortes, en un fantástico plano general que nos da una visión de conjunto del ataque. Pues bien, esto no sería un plano secuencia, sino un plano largo. Aún así, no dejemos de admirar el nivel de control que hay que tener en la producción para que esto salga bien. Si bien por un lado también es cierto que aquí la cámara no está haciendo nada particular, por otro, un reshoot de esta escena sería un putadón para una peli de bajo presupuesto. En el episodio 5 de la serie de Netflix Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, tenemos un plano que dura todo el episodio. Comienza con el personaje de Eric Menéndez sentado en una mesa en una sala de la prisión, entra su abogada y comienzan a hablar. Y durante 33 minutos, sin cortes ni ediciones, mientras escuchamos la historia de Eric, algo sutil va ocurriendo. Y es que, para el final del episodio, el plano se ha ido reencuadrando prácticamente sin que nos demos cuenta en un gran primer plano del rostro del personaje. ¿Es esto un plano largo o un plano secuencia? Pues bueno, en mi opinión sería un plano largo en el que se ha operado un reencuadre. En cualquier caso, estos 33 minutos de Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, es de lo más soberbio que he visto en arte audiovisual en los últimos tiempos. Según parece, filmaron la escena 8 veces en total, 4 veces al día durante 2 días, y la octava toma es la que vimos en la serie. Según Ryan Murphy, co-creador de la serie junto a Ian Brennan, la idea de filmarlo en una sola toma perseguía transmitir de la forma más poderosa posible el testimonio de abuso de Eric Menéndez, de forma que el espectador se viese totalmente implicado al no poder apartar la mirada. Y he de decir que el efecto es realmente brutal. Mis 10 por el trabajazo que hay aquí. Pero tampoco es un plano secuencia, aunque se le parece. Antes os mencionaba algunos de los planos secuencia que he podido ver en producciones recientes. Por ejemplo, en el primer episodio de American Pie se sucede una brutal escena de una masacre en la que unas milicias mormonas disfrazadas de indios y con sacos en la cabeza para ocultar su identidad atacan una caravana de colonos que se dirigía hacia el oeste. Durante casi 3 minutos la cámara no para de moverse, siguiendo a la protagonista y su hijo que intentan refugiarse mientras llueven flechas por todos lados. A ver, si bien la escenita es una delicia de ver, porque un plano secuencia bien planificado, cargado de acción, siempre entretiene mucho, también debo apuntar que es un poco exagerada, con una frecuencia de flechas volando por los aires que parecen disparadas con una ametralladora. También, como ocurre con muchos planos secuencia, particularmente desde la era digital, estos no son estrictamente planos secuencia de facto en todo su metraje, porque están realmente llenos de cortes más o menos disimulados. El tema es que a menudo, sobre todo si hay muchísima acción y efectos especiales, resulta imposible filmar una escena así de una vez, por lo que se planifica en segmentos que se interrumpen en lugares estratégicos para después empalmarlos ocultando los cortes. Por ejemplo, en esta secuencia tenemos algunos puntos de empalme bastante claros como este. La cámara enfoca el cielo, vuelan las flechas y vuelve a enfocar la acción. Ahí obviamente ha habido un corte. Otro es este, quizá más sutil por el movimiento del personaje cruzando ante la cámara. No es inhabitual que en los planos secuencia de acción un personaje cruzando por delante de la cámara funcione como una cortinilla que permite empalmar 2 fragmentos distintos de la secuencia. Y quizá el corte más descarado sea este. Un buey embiste el carromato bajo el que se esconden Sarah Rowell y su hijo, y con la polvareda CGI resulta sencillo trucar el empalme. Que, hablando de CGI, gracias a las técnicas digitales, la sofisticación de los planos secuencia ha aumentado muchísimo, al mismo tiempo que resulta más sencillo planificarlos, dado que se puede disimular con muchísima más eficiencia los cortes cuando se producen.
En este sentido, el comienzo de la segunda temporada de Severance contiene un plano secuencia en el que Mark va corriendo por los pasillos de Lumon. En un reportaje de Vanity Fair sobre la secuencia, el mismo director Ben Stiller explica cómo se filmó y reveló cómo se introducían algunos de los cortes que luego se ocultaban digitalmente. Right about here it's going to transition to this shot. So like this shot and this shot are different. Yeah. But you can't tell because our VFX people made sure to, fill it in between, but also not blur it so it feels like you're not noticing that it's a different shot. Que por cierto, si no habéis visto Severance, es una masterclass en televisión moderna. Es una joyita hecha con muchísimo talento de la que algún día os hablaré más. Pero quizá en cine las referencias más populares del plano secuencia moderno sean Birdman, de 2014, y 1917, la película bélica de 2019, que consisten ambas en un plano secuencia continuo planificado en segmentos con cortes disimulados. Y claro, lograr algo así es más factible hoy con las posibilidades del digital, pero pelis con grandes secciones en toma continua las ha habido toda la vida, aunque tenían que luchar con ciertas limitaciones. Caso paradigmático es el de La soga, de Alfred Hitchcock, una de sus pelis más reguleras, compuesta por 11 tomas empalmadas, algunas de ellas en lugares estratégicos para disimular el corte, habitualmente con el recurso de llevar la cámara a la espalda de un personaje o un mueble para llevar el cuadro a negro, como en este ejemplo. ¿Por qué te preocupas? Al fin y al cabo, el señor Kenley viene para ver estos libros. O este otro. Pero no, La soga no simula una toma continua durante todo su metraje. Existen de hecho 4 cortes sin enmascarar, como este. Janet. ¡Bum! ¡Corte! Hola, chicos. Cielo. O este otro. Vamos a ver. ¡Bam! ¡Otro corte! Bueno. En cualquier caso, la película, que no tuvo una buena recepción de audiencia, en su época fue considerada demasiado experimental, e incluso al actor James Stewart le pareció todo el proceso muy exasperante, llegando a decir: «Lo realmente importante que se ensaya aquí es la cámara, no los actores». Mucho más tarde dijo de la película que valía la pena intentarlo, nadie salvo Hitch lo habría intentado, pero realmente no funcionó. Y bueno, los segmentos continuos estaban limitados por la duración de las bobinas de película de entonces, que daban para un máximo de 10 minutos, limitación que desaparecería con el vídeo digital, lo que permitió pelis experimentales como Time Code, que consta de 4 tomas continuas sin cortes ni edición de ningún tipo, de 93 minutos cada una, mostrándose de forma simultánea en la pantalla en todo momento, ya que esta parece dividida en 4 partes iguales. O El arca rusa, de Alexander Sokurov, con 100 minutos de toma continua real sin cortes, ni disimulados ni nada, sin cortes, filmada íntegramente en el Hermitage, con más de 2000 extras y 3 orquestas en vivo. Imaginaos el montaje y la coordinación para lograr una película así. Vamos, que con el tema del plano secuencia se han logrado auténticas hazañas o hitos cinematográficos. Y hablando de hitos, ¿cuál sería el primer plano secuencia de la historia? Pues se atribuye esta hazaña al director alemán Friedrich Murnau, el mismísimo autor del Nosferatu original, en su peli de 1927, Amanecer. En concreto, se trata de esta escena, en la que un hombre se encuentra de noche con su prometida en una llanura. A pesar de que hoy nos pueda parecer una resolución trivial, en su momento fue muy impactante porque nunca se había visto un uso así de la cámara. No dejéis de tener en cuenta que cada uno de los elementos de la narrativa audiovisual a los que hoy estamos acostumbrados tuvieron un origen, y llegar a ellos nunca fue algo trivial, sino que estamos ante un hito cinematográfico. En la misma película tenemos un rato antes una escena larga que podría también considerarse un plano secuencia. Se trata de esta. Una mujer sale de una casa en el fondo del plano. La cámara sigue su movimiento en panorámica hasta que en un momento dado comienza a seguirla en traveling hasta que llega a otra casa. Pero esta sofisticación está muchísimo más lograda en la secuencia del hombre en la llanura, que también es más larga. La cámara le sigue, le rodea. De hecho, en el movimiento de avance del personaje, la cámara logra moverse para que le veamos de espaldas, de lado e incluso de frente. En un momento dado, la cámara abandona el foco del protagonista y ésta se adelanta por su cuenta, abriéndose paso entre la vegetación hasta detenerse en su amada, que le espera impaciente, hasta que el hombre entra finalmente en cuadro reuniéndose con ella. Resulta imposible infravalorar la importancia para la narrativa audiovisual del hallazgo del plano secuencia. Hasta entonces, la cámara desempeñaba un papel funcional, mayormente limitado a encuadrar la acción y servir como la mirada de un espectador extranarrativo, un testigo pasivo de los acontecimientos. Sin embargo, en Amanecer, la cámara adquiere una dimensión completamente nueva. Deja de ser un mero dispositivo de observación y se convierte en un elemento narrativo activo, casi un personaje en sí mismo. Murnau, influenciado por el Kammerspielfilm y las innovaciones del cine expresionista alemán, despliega
despliega el plano secuencia con una libertad inédita, permitiendo que la cámara flote por el espacio con un dinamismo que hasta entonces era inusual. Es como si el espectador ya no fuera un observador externo, sino un espíritu invisible que navega por la escena, explorando la realidad fílmica sin cortes que interrumpan la fluidez del tiempo y el espacio. Otro ejemplo de Amanecer, de este uso brillante de la cámara como un elemento vivo que mete al espectador en la acción, es esta escena en la que los protagonistas cruzan la calle en medio del tráfico. Si os dais cuenta, la cámara cruza también con ellos, ignorando el abundante tráfico que da la impresión que pasa por delante y detrás de la cámara en su movimiento. Esta innovación genera en un primer nivel un efecto de inmersividad brutal. La continuidad del movimiento evita la fragmentación típica del montaje clásico y en su lugar sumerge al espectador en la experiencia misma de los personajes, otorgándole a la historia una dimensión sensorial y emocional más profunda. Y aunque ahora este recurso nos pueda parecer trivial, a finales de los años 20 supuso un hallazgo espectacular. En este sentido, Amanecer no solo amplió las posibilidades expresivas del cine, sino que también sentó las bases para la evolución del lenguaje audiovisual en las décadas posteriores. Quizá lo más parecido que hemos conocido en nuestra generación a nivel de innovación de las posibilidades del movimiento de la cámara sea el bullet time de Matrix, que fue algo que también nos hizo volar la cabeza en su momento. Y volviendo a la televisión, si bien es un formato en el que el recurso no ha estado tan explotado, aunque últimamente lo estamos viendo más, tenemos un ejemplo paradigmático de un capítulo de una serie que consiste básicamente en un puñado de planos secuencia. Se trata del episodio 3 de la temporada 6 de Expediente X, llamado Triángulo. Durante la primera sección, que simula un plano secuencia de casi un cuarto de hora, Mulder, después de un accidente con su lancha, es rescatado en el Triángulo de las Bermudas por el transatlántico británico Queen Anne. Al rato se da cuenta de que él ha viajado en el tiempo a 1939, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Al poco el barco es abordado por los nazis y se ponen rumbo a Alemania. La segunda sección, de unos 10 minutos, se desarrolla en la actualidad y cuenta también en plano secuencia cómo Scully se hace con la localización de Mulder, reúne a unos hombres y sale en su búsqueda. En la tercera sección volvemos al barco en 1939 y dura 9 minutos en plano secuencia, y la última sección de unos 11 minutos es un montaje alterno entre las secuencias del presente con Scully y sus hombres llegando al Triángulo de las Bermudas y el pasado, donde se resuelve la trama de Mulder con los nazis. Pero un ejemplo televisivo brutal más contemporáneo es el del cuarto episodio de la primera temporada de True Detective, en el que el protagonista, el detective Rustin Cole, está infiltrado en una banda de moteros que ha decidido atracar descaradamente un punto de venta de drogas situado en un barrio peligroso. La toma de 6 minutos atraviesa varias viviendas, recorre varias manzanas y salta una valla, mientras estallan disparos entre los narcotraficantes, los moteros y la policía que irrumpen la escena. Al principio, el personaje de McConaughey ayuda a la banda, pero luego se vuelve contra ellos y secuestra a su líder, arrastrándolo durante más de la mitad del plano secuencia. El director, Kerry Joji Fukunaga, comentó a The Guardian: necesitábamos la participación de todos los departamentos, como en una obra de teatro en vivo. Teníamos maquilladores escondidos en las casas para poder salir corriendo y maquillar la cabeza del rehén de Cole. Paneamos un momento la cámara para poder hacerlo. También había ayudantes de dirección repartidos por el barrio con extras que debían gritar frases concretas y correr a lugares específicos. Coordinamos especialistas con conductores de escenas de riesgo para que llegaran en el momento justo, y los técnicos de efectos especiales lanzaban ladrillos de espuma y disparaban rondas de fogueo desde fuera. Y ya que estamos con joyas del plano secuencia, si bien hemos visto que el recurso habitualmente nos sirve para sumergirnos en la escena y participar del relato audiovisual de una forma más íntima y emocionante, a veces encontramos usos brillantes del recurso, como el de relatar en un tiempo limitado el paso de un gran lapso de tiempo y la transformación de un personaje. Este es el espectacular caso del episodio 3 de Kidding, una serie con Jim Carrey. Shaina, el personaje interpretado por Ricky Lindholm, inspirada por La hora de las marionetas del señor Pickles, que ve en televisión, transforma su vida y su hogar de una depresiva y solitaria cocainómana en un cuchitril oscuro y deprimente a una jovial y exultante mujer con amistades sanas y un perro en un hogar acogedor. Y esta transformación nos es relatada en un espectacular plano secuencia del que existe este vídeo entre bastidores para que podáis apreciar el brutal nivel de planificación y coordinación para resolverlo. Clear 2. Ricky, clear 3. And camera. Score 1. Así pues, estamos viendo que el plano secuencia sirve a varios fines, siendo principalmente 1. La inmersión escénica. Si una secuencia es ya en el guión estresante, pues lo será aún mucho más en una resolución en plano secuencia. Si es terrorífica, pues lo será aún más en un plano secuencia.
Así, en El Renacido, de Alejandro González Iñárritu, en este plano secuencia experimentamos la inmersión en la escena no como si fuéramos un espíritu invisible ajenos a la acción, sino absolutamente inmiscuidos en ella. Experimentamos el estrés del personaje con el personaje, y ello hace que nuestra implicación emocional sea mayor que con una resolución más estándar. También nos sirve para experimentar lugares y situaciones de una forma meramente contextual, como este plano secuencia del principio de James Bond Spectre de 2015, donde se nos traslada al festival que se desarrolla en las calles, pues como si estuviéramos ahí. Ocasionalmente el recurso del plano secuencia sirve para transmitir sorprendentemente bien las características particulares de un entorno poco común para nuestra experiencia cotidiana, como es el caso de Gravity. El movimiento libre y continuo de la cámara en un entorno donde no hay prácticamente referencias ayuda a potenciar el efecto de antigravedad en el espacio. 2. La identificación con un personaje. Por supuesto, estos fines o efectos que se alcanzan con el plano secuencia no son excluyentes, sino que a menudo se dan en conjunción. Así, en El Renacido no solo nos metemos en la escena, sino que nos identificamos con el protagonista. Pero un caso en donde esta identificación es más prominente es en la secuencia del Copacabana de Goodfellas, de Scorsese, la cual nos introduce en el estado mental de un personaje, en este caso la cita de Henry, Karen Friedman. Henry ya ha entrado en el Copacabana muchísimas veces por la puerta de atrás y ha atravesado la cocina y estos pasillos, pero Karen no. Y la excitación de ella al experimentar todo esto por primera vez con Henry, la experimentamos también los espectadores, como si nosotros fuésemos la cita de Henry. 3. El avance de la trama. Por su propia naturaleza, el plano secuencia te incita a mantenerte atento, a no perder detalle y por lo tanto hace que los elementos introducidos en la trama durante su desarrollo adquieran otra dimensión. En Touch of Evil, de Orson Welles, tenemos este plano secuencia que comienza con la activación de una bomba. Los espectadores sabemos dónde está escondida y cuándo va a explotar, 3 minutos después. Un rato después, la escena se centra en Mike y Susan Vargas, pero el espectador no se siente como un personaje más en la escena porque dispone de más información que los protagonistas, que es el principio del suspense, o el suspenso en Latinoamérica. Sin embargo, esta pérdida de identificación entre los espectadores y los protagonistas se ve compensada por el enorme suspense que se deriva del hecho de que vemos al coche con la bomba pasar varias veces cerca de los protagonistas, que están absolutamente ajenos al peligro, hasta que finalmente... Menciones especiales a plano secuencia que te ponen los pelos de punta, pues sería, por ejemplo, este de los hijos de los hombres que se desarrolla en el interior de un vehículo. Si estás atento a la cinematografía, resulta muy complicado imaginarse cómo lo lograron, con estos movimientos de cámara dentro de un coche pequeño. Pues bien, aquí nada de CGI. Lo que se les ocurrió fue este ingenio para poder mover una cámara libremente dentro del pequeño compartimento del vehículo, mientras que en el techo se encontraban los operarios de cámara y el director. Y luego tenemos planos secuencia que técnicamente son muchísimo más sencillos y en los que básicamente te tienes que imaginar la acción con el único apoyo del sonido. En esta escena de la serie Fargo, el recurso refuerza de alguna manera el tono de humor negro general de la serie. Un grupo de hombres sale de un restaurante chino y se mete en un edificio de oficinas. La acción pasa a la pareja de policías que les vigila, hasta que aparece Malvo, uno de los más brutales villanos que ha parido la televisión. Saca una ametralladora a plena luz del día, prácticamente delante de los policías, que no se dan cuenta de nada, se mete en el edificio y comienza la fiesta. La cámara recorre la fachada del edificio mientras escuchamos lo que sucede en el interior, hasta que finalmente alguien cae por la ventana. Como nota anecdótica, la pareja de policías son el dúo cómico Key and Peele de Comedy Central, siendo Peele de hecho el mismísimo director de Get Out, Us o Nope, que precisamente en esta última, Nope, hay un pequeño plano secuencia en la escena en la que se nos cuenta la masacre del cumpleaños de Gordy. Durante la grabación de una sitcom en vivo, con público, en la que el chimpancé es el protagonista, este se vuelve loco y comienza a atacar brutalmente a los actores. El plano nos introduce en la escena en un momento en el que casi todo el mundo ha huido del plató. Mientras la cámara avanza en medio de un espeluznante silencio, solo vemos y escuchamos retazos del chimpancé atacando a alguien, mientras de vez en cuando explota algún globo del decorado, potenciando el terror de la escena. Pues bueno, podría estar horas poniéndoos más ejemplos y seguro que me he dejado algunos emblemáticos en el tintero, pero quería ir concluyendo ya con los prometidos peores ejemplos de plano secuencia que conozco, uno de una peli y otro de una serie. Y bueno, es posible que en la serie B me podáis apuntar ejemplos todavía peores, pero eso es fácil y me parecía perezoso. Los ejemplos que os traigo son malos no solo en sí mismos, sino en el contexto de su nivel de producción. En cine tenemos el horrible minuto y 20 segundos de esta escena de acción de Airbender, el último guerrero, de Shyamalan.
Todo en esta secuencia es ridículo. La acción no es fluida, sino que parece activarse torpemente en base a instrucciones que casi puedes oírlas. La coreografía es tosca, los personajes están quietos, artificialmente estáticos en el plano de fondo, mientras en primer plano un personaje único se activa. Los efectos especiales son horribles. El resultado es bochornoso y no entiendo cómo llegó a formar parte de la película. Es más, no entiendo cómo semejante película pudo siquiera llegar a hacerse. Es un atentado contra el arte del cine. Cuesta creer que costase 150 millones de dólares, la película más cara de Shyamalan. Y ya que hablamos de presupuestos, ¿qué os parece si os digo que el peor plano secuencia de la historia de la televisión, en mi opinión, es el que aparece en la serie más cara jamás creada? Sí, muchos ya sabéis de qué estoy hablando. En el episodio 4 de la primera temporada de Los Anillos de Poder tenemos esta escena en la que Theo sale de un pozo en Tir Harad después de haber estado horas escondido mientras un puñado de orcos le buscaba por todas partes. Pues bien, después de horas de búsqueda por todo el pueblo, los orcos continúan activamente intentando dar con él mientras dicen cosas como «No dejéis piedra sin mover», «El jefe nos desollará vivos si no lo encontramos» o «No hay nada por aquí». Todas estas consignas suenan a frases mecánicas de PNJ, efecto que se ve reforzado por el hecho de que, mientras Theo avanza entre los orcos, una vez estos están fuera del campo visual, son tratados como inexistentes. Los orcos son peligrosos mientras estén en pantalla. Una vez fuera, Theo se puede mover con seguridad, desentenderse de ellos, e incluso se puede esconder arrojándose en la hierba alta como en The Last of Us. Fijaos que llega a este punto después de haber dejado numerosos orcos atrás que deben estar aún por ahí, pero en vez de doblar la esquina inmediatamente para ocultarse de ellos, hace una pausa para mirar y sonreírse. Es que no tiene sentido. Más allá de los dudosos méritos técnicos de la secuencia, el efecto en conjunto es el de torpeza narrativa. Para empezar, cuesta creer que los orcos lleven horas dando vueltas por la pequeña aldea gritando «¡No dejéis piedra sin mover!» o «¡No hay nada por aquí!». Es patético. Pero luego está la cuestión de por qué contar esto en plano secuencia. A ver, si haces un plano secuencia es porque quieres lucirte, no hacer el ridículo. Si además dispones del presupuesto más grande que jamás se ha visto en la historia de la televisión, lo que quieres es asegurarte de que la secuencia dé la talla. Sin embargo, aquí no hay más que un chaval yendo del punto A al punto B sin que haya ninguna particularidad en la planificación de la escena que te haga decir ¡wow! Theo simplemente se esconde detrás de un muro, se agacha o se tira al suelo mientras un puñado de orcos continúa dando vueltas buscándole durante horas en el mismo sitio. De hecho, es tan malo este plano secuencia que nadie habla de él, solo yo. Es anodino, perezoso y revela o una enorme falta de ambición o de talento. O quizá un exceso de confianza, porque realmente en esto de los planos secuencia se mete uno cuando está seguro de lo que está haciendo. Se trata con frecuencia de un recurso que, no siendo absolutamente necesario para el desarrollo de la narrativa, lo que busca es sumar, aumentar la inmersividad, la emoción y generalmente exhibir las habilidades técnicas y creativas de un equipo de producción. Sí, el plano secuencia, además de posibilitar la mejora de algunos aspectos de la narrativa audiovisual, suele ser también un ejercicio de exhibición. Pero con estos últimos ejemplos vemos que la exhibición puede ir en el sentido contrario al deseado. Tanto en Avatar, el último maestro del aire, como en Los Anillos de Poder, sus planos secuencia no solo no suman a la narrativa, sino que restan, además de mostrar a los cineastas responsables como torpes. Y con esta nota absolutamente anticlimática termino el vídeo de hoy. Ya sabéis lo que hacer si os ha gustado. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestros planos secuencia favoritos o si conocéis algún ejemplo más bochornoso que los dos últimos que os he puesto. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!